imaginé que algún día escribiría esto, y mucho menos que todo empezaría con un entierro. Mi padre, Gabriel, falleció tras 8 meses de una batalla silenciosa y despiadada contra el cáncer de páncreas. Esa enfermedad no avisa, no grita, solo te consume desde dentro, hasta que un día ya no queda nada por pelear. Tenía apenas 63 años, demasiado joven para decir adiós. El funeral se celebró un sábado gris, en el tanatorio El Prado, en las afueras de Madrid. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía inclinarse con respeto hacia un hombre que vivió sin hacer ruido, pero con una dignidad inquebrantable. Yo estaba de pie junto al féretro, vistiendo el traje negro que mi padre siempre decía que me sentaba bien, el mismo que llevé el día de mi graduación universitaria. En la mano, apretaba una vieja foto familiar que encontré en una caja polvorienta del altillo, la misma donde él guardaba todo lo que consideraba valioso. Su reloj roto, las cartas de cumpleaños que le escribí de niño, y los pequeños recuerdos que solo alguien verdaderamente sentimental sabría preservar. El funeral fue modesto, 40 personas quizás, familia cercana, algunos viejos amigos suyos, vecinos de toda la vida, y mis 2 tíos, Tomás y Becket, los hermanos menores de mi padre. Llegaron tarde, pero con aspecto impecable. Me abrazaron fuerte, con esa pausa en el gesto que imita el dolor, como si realmente compartieran la pérdida. Y yo, tonto de mí, quise creer que lo hacían. Después del acto, pedí quedarme unos minutos a solas, no para llorar. Las lágrimas ya se me habían secado durante los últimos meses, viendo cómo la enfermedad le devoraba. Me quedé para sentir el vacío, esa sensación hueca, profunda, que no tiene forma ni nombre, algo que te traga desde dentro y te deja suspendido en medio de todo. Me alejé hasta una sala lateral del tanatorio, una habitación pequeña, con sillones gastados y luz tenue, destinada a quienes necesitan un rincón para respirar. Me senté, cerré los ojos. Solo un minuto. Eso creí. Entonces, la puerta se abrió. Al principio no reaccioné. Pensé que sería un empleado, pero luego escuché la voz de Tomás. Me miró como si fuera su enemigo. ¡Qué risa! Ese imbécil no sabe que cambiamos el testamento el mes pasado. Me quedé helado. Los ojos se me abrieron como un resorte. Todo es nuestro ahora, añadió. La casa, la empresa. Quiero ver su cara cuando Bill lea el testamento el lunes. Becket rió. Una risa baja, casi un susurro. Pero a mí me perforó el pecho. Quise levantarme, enfrentarles, gritar, pero no pude moverme. Solo escuchaba. Cada palabra era un cuchillo. Lo hicimos firmar cuando estaba colocado con morfina, dijo Becket. Tomás, te luciste. ¿Quién va a negarse en ese estado? Y le dije a la asistenta que ya no hace falta que venga después del fin de semana. ¿Para qué pagarle si ya no tenemos a quién cuidar? Moren, la mujer que estuvo cada noche al lado de mi padre, que lo cuidó, lo lavó, lo abrigó, que lloró más que muchos de los que vinieron hoy. Apreté el brazo del sillón hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No era por el frío, era por la rabia. Yo confié en ellos. Yo los llamé familia. Cuando salieron de la sala me quedé sentado. 10 minutos, quizás 15, recordando lo que mi padre me dijo una vez. Nunca lances el primer golpe si no sabes cómo vas a terminar la pelea. Y lo recordé, con cada fibra de mi cuerpo. Por eso no hice nada. No porque tuviera miedo, sino porque ahora sabía que la batalla acababa de comenzar, y yo no pensaba perderla. Salí del tanatorio como un fantasma. Recibí condolencias como un robot. Solo una frase se repetía en mi cabeza. Ellos creen que han ganado. No saben que esta guerra acaba de empezar. No recuerdo la última vez que dormí una noche entera. Quizás fue antes del último ingreso de papá en el hospital. Desde que murió, los días y las noches se mezclan como tinta en agua. No hay diferencia. Todo es una niebla espesa de recuerdos, insomnio y café recalentado. Esa mañana, la luz se filtraba débil por las persianas del salón. Estaba sentado en el sofá, con la misma ropa del día anterior, sin saber muy bien cuánto tiempo había pasado. Lo que me despertó no fue el sol, ni los ruidos del vecindario. Fue el teléfono. Repiques, uno tras otro, sin parar. 26 llamadas perdidas, todas de los mismos nombres. Tomás, Becket, sus esposas, mis primos. Mensajes de texto que aparecían uno encima de otro como una luz.
Llama en cuanto puedas. Es un tema familiar, no lo conviertas en algo más grande. Walter, si no nos contestas, esto puede terminar mal para ti. El último era de Tomás. Si sigues actuando como un crío y no contestas, vas a enfrentarte a consecuencias que ni imaginas. Amenazas disfrazadas de preocupación. Tono paternalista, autoritario. Pero lo que me hizo detenerme en seco no fue el contenido, fue el tono. Estaban nerviosos. Y si estaban nerviosos, eso significaba que algo no estaba yendo según su plan. Papá había hecho su primer movimiento, incluso desde la tumba. No respondí a nadie. En lugar de eso, escribí un solo mensaje. Diego, necesito verte. Urgente. Diego, mi amigo desde el instituto, y la única persona en quien confiaba ahora, respondió en menos de 5 minutos. Estoy de camino. Llevo café. 1 hora después, ya estábamos sentados en el despacho de papá, entre papeles, cajas sin abrir y una atmósfera densa que parecía atrapada entre las paredes. Diego puso 2 cafés sobre la mesa y se sentó. Serio. Le conté todo. Desde la conversación que escuché en el tanatorio, hasta las miradas raras durante el funeral, el comportamiento frío de mis tíos y los susurros de Morén. También le hablé de un detalle que me venía dando vueltas desde la noche anterior. Una caja metálica con documentos que papá siempre guardaba en su mesilla, ahora desaparecida. Diego no me interrumpió. Tomó notas mentales y algunas en su móvil. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante y me hizo una sola pregunta. ¿Tu padre tenía algún cuidador privado? ¿Alguien que estuviera en casa los últimos meses? Tardé un segundo en recordarlo. Sí, Kendra, una enfermera joven, pelirroja. Estuvo las últimas 8 semanas. Le gustaba poner música jazz bajita mientras lo cuidaba. ¿Por? Porque si alguien vio algo fue ella. Busqué su número. Lo tenía guardado como Kendra, cuidar papá. Llamé. Al tercer tono, contestó con voz baja y cansada. Me presenté. Le pregunté si podía hablar, y luego fui directo al grano. Kendra, necesito saber si recuerdas algo extraño. En especial, ¿viste a mis tíos traer documentos para que mi padre firmara? Hubo un silencio. Luego, un suspiro largo. Sí, una vez, dijo finalmente. Fue a mediados de abril. Entré en la habitación y vi a su tío Tomás, sosteniéndole la mano con una pluma. Su padre apenas podía abrir los ojos. Estaba sedado. Beckett estaba en la puerta. Había otro hombre con ellos. Cuando me vieron, me dijeron que saliera, que era algo privado de la familia. Diego y yo intercambiamos miradas. Él tomó nota rápida. ¿Estarías dispuesta a testificar eso si fuera necesario? Preguntó él con calma. Kendra dudó. Luego dijo, si eso ayuda a que se sepa la verdad, sí. Su padre fue un buen hombre. No se merecía eso. Colgué. Silencio. Eso es oro, dijo Diego. Pero necesitamos más. Algo que confirme que tu padre sabía lo que estaban intentando. Entonces lo recordé. Una libreta, negra, con tapas de cuero. Estaba en su estantería, escondida detrás de su ejemplar de El viejo y el mar. La tomé con manos temblorosas. La abrí, y allí estaba su letra. Clara, firme. Cada entrada era una pequeña pieza de puzzle. Notas breves sobre los días de tratamiento. Visitas. Pensamientos sueltos. Y luego, en las últimas páginas, empezó a volverse más directo. Hoy Tomás volvió. Trajo papeles. Me habló de resguardar la empresa. Dijo que Walter aún no está preparado. Beckett calla, pero mira demasiado. Algo no huele bien. Si Walter encuentra esta libreta, Morén tiene la llave. Banco. First National. Tiene que luchar. Cerré la libreta y la sostuve como si fuera un tesoro. Diego me miró y preguntó, ¿y ahora? Yo no respondí. Subí al dormitorio de papá. Morén estaba doblando sábanas, ojos hinchados. Le pregunté sin rodeos, ¿papá te dio alguna llave? ¿Algo que debías guardar? Ella se quedó congelada. Luego, sin decir unas palabras, abrió el cajón de la mesilla. Sacó un sobre. Dentro, una llave de caja fuerte bancaria y un papel con mi nombre escrito a mano. Solo para Walter. Volví abajo. Diego me miró. Tenemos lo que necesitamos. Pero justo cuando íbamos a salir, mi móvil vibró. Tomás. Otra vez. Contesté. Puse altavoz. Y grabé. Walter, dijo, con voz tensa. Ven a casa.
Tenemos que hablar. Es algo serio. Nadie quiere que esto se convierta en una guerra. Lo dejé hablar. Luego respondí con frialdad. Nos vemos en casa de papá. En 1 hora. Delante de todos. Silencio. Luego, un seco. De acuerdo. Diego sonrió. Ahora sí. Hora de mover fichas. Miré la llave. Sentí su peso. Mi padre había dejado las piezas sobre el tablero. Ahora, me tocaba a mí jugar la partida. Llegamos a la casa de papá 10 minutos antes de lo acordado. El aire olía a polvo antiguo y a muebles cerrados demasiado tiempo. La luz de la tarde se colaba por las rendijas de las persianas, pintando líneas doradas sobre la madera del suelo. Morén, como siempre, tenía el té listo, pero no dijo una palabra. Sus manos seguían temblando. Le agradecí con una mirada y le pedí que se quedara cerca. Hoy, su presencia sería más que simbólica. Diego conectó su móvil al pequeño altavoz Bluetooth que siempre llevaba consigo. Lo colocó en el centro de la mesa del comedor. No era casualidad. La mesa era la misma en la que papá nos hacía escribir las cartas de Navidad, la misma donde celebramos sus cumpleaños. Ahora se convertía en el campo de batalla donde se dirimiría el futuro de todo lo que él había dejado. ¿Listo?, preguntó Diego, ajustando la aplicación de grabación. Tan listo como se puede estar, respondí. A las 5 en punto, el timbre sonó. Tomás fue el primero en entrar. Impecable como siempre. Chaqueta de lino, camisa blanca, reloj brillante asomando por el puño. Su sonrisa fingida era casi ofensiva. «Walter», dijo, como si no me hubiera amenazado por teléfono hace apenas unas horas. «Me alegra que hayamos podido reunirnos». Beckett entró detrás, más silencioso, más contenido. Sus ojos evitaban los míos. Eso ya era una confesión en sí misma. «Pasad», dije. «Tomad asiento». Nos sentamos alrededor de la mesa. Diego detrás de mí, como un asistente callado pero implacable. Morén se quedó en la cocina, con la puerta entreabierta. Tomás fue directo. «Mira, Walter, lo que pasó en el hospital, lo que papá firmó, no fue para perjudicarte. Fue una medida de protección. Él quería que todo quedara en manos responsables. Tú eras joven, inexperto. ¿Y firmar documentos mientras estabas sedado te parece una decisión responsable?», pregunté, sin alzar la voz. Beckett hizo una mueca. Tomás se inclinó hacia adelante. «No sigamos con estas insinuaciones. No tienes pruebas. No vale la pena ensuciar el apellido por cosas que, en realidad, no cambian nada». «¿Estás seguro de eso?», dije, y saqué del bolsillo el USB. Lo dejé sobre la mesa. «Aquí hay algo que quizá te interese ver». Tomás no lo tocó, pero su sonrisa se desdibujó por un segundo. Grabaciones, audio, video, testimonios, y lo más importante, la versión real del testamento de papá, la firmada en plena lucidez, la que él redactó 6 meses antes de que empezaras a visitarlo con papeles en la mano. Beckett tragó saliva. «Eso es ilegal», dijo Tomás con voz baja, tensa. «Si grabaste algo sin consentimiento, puedes tener problemas serios. ¿Como los que tienen quienes inducen a firmar documentos a un hombre bajo morfina?», replicó Diego por primera vez, sereno, preciso. Silencio. La casa entera parecía contener la respiración. «No estoy aquí para negociar», dije. «Estoy aquí para informaros que mañana por la mañana, a las 9, se leerá el testamento oficial de papá en la oficina del abogado William Chen. Están invitados. O no, como prefieran. Pero si deciden ir, id con dignidad. Porque si tratáis de negar lo que sabéis que es cierto, todo saldrá a la luz. Todo». Tomás se incorporó de golpe. «Esto es un circo», masculló. «No pienso permitir que mancilles la memoria de tu padre con estos shows de justicia adolescente». «No tengo que mancillar nada», dije, aún sentado. «Vosotros ya lo hicisteis». Se acercó a mí. Esperaba una reacción, una provocación. Pero no la obtuvo. Me mantuve inmóvil, con los ojos firmes. Beckett tiró de su brazo. «Tomás, vámonos». Antes de salir, Tomás se volvió una última vez. «Esto no ha terminado». «No», respondí. «Esto acaba de empezar, pero terminará en el despacho del abogado, no en tu salón». La puerta se cerró con un portazo. El silencio que quedó fue denso, pero liberador. Diego me miró, medio sonriente. «No sabía que tenías tanta sangre fría». «No la tengo», respondí. «Pero hoy la fabriqué».
Moren salió de la cocina. Tenía los ojos húmedos. Tu padre estaría orgulloso, Walter. Muy orgulloso. Esa noche no dormí mucho. Pero por primera vez en semanas, no fue por miedo. Fue por esperanza. El lunes amaneció con una claridad extraña. El cielo de Madrid estaba limpio, sin una sola nube, como si la ciudad hubiese decidido tomarse una pausa del gris de noviembre para iluminar este día que, sin saber cómo, parecía arrastrar el peso de toda mi vida. Desayuné solo, en silencio, con las persianas aún a medio cerrar. Una tostada fría, café recalentado, y el sobre con la llave bancaria encima de la mesa como única compañía. Lo miraba entre sorbos, sintiendo que no era solo una llave de metal. Era la última voluntad de mi padre. Una forma de decir, sigo aquí, y te he dejado lo necesario. A las 8:30, Diego pasó por casa. Vestía formal, como siempre que sabe que algo serio va a pasar. No dijo gran cosa. Solo me tendió una carpeta donde había impreso las declaraciones de Kendra, la enfermera, las declaraciones notariales que habíamos empezado a preparar, y la libreta de papá, escaneada, indexada, marcada. Subimos al coche. El trayecto fue corto, pero se sintió largo. Ninguno de los dos habló mucho. Solo había silencio, y la certeza de que estábamos a punto de abrir algo más que una caja metálica. El Banco Nacional de España, sucursal de Conde de Peñalver, estaba casi vacío a esa hora. Un recepcionista con corbata verde nos recibió con amabilidad forzada. Entregamos el sobre con el número de caja, la llave, mi DNI, y el poder firmado por papá que Moren había guardado durante meses sin entender del todo qué significaba. El recepcionista revisó los documentos, comprobó mi firma, y nos acompañó por un pasillo estrecho hacia la zona de seguridad. Bajamos por un ascensor con paredes de acero pulido. Al salir, todo olía a polvo antiguo y aire reciclado. Luces frías, paredes grises, filas infinitas de cajas como pequeños ataúdes verticales. La nuestra estaba al fondo, marcada con 3 números, 817. El recepcionista metió una llave maestra. Yo introduje la mía. Giramos al mismo tiempo. Un clic. La cerradura cedió. La caja era más profunda de lo que esperaba. Dentro había 3 objetos. Un sobre grueso, cerrado con sello de cera roja, donde se leía William Chen, leer solo con Walter presente. Una memoria USB negra, pegada a una hoja con la fecha 14 de marzo, escrita a mano. Una caja pequeña de madera oscura, con la tapa cerrada por una cinta de cuero. Tomé los 3 objetos con el respeto con el que uno carga los últimos restos de una vida. El recepcionista nos acompañó de vuelta, sin comentarios. Diego me miró como preguntando, ¿ahora? Yo asentí. Nos fuimos directamente al despacho de William Chen. El abogado ya nos esperaba. El hombre, menudo pero agudo, se puso sus gafas de lectura y abrió el sobre de inmediato. Sacó varios folios, todos con membrete legal. Empezó a leer en voz alta, sin levantar la vista. Yo, Gabriel Serrano, en plena posesión de mis facultades mentales, declaro este documento como reflejo de mis últimas voluntades. Era un testamento completamente distinto al que mis tíos habían intentado validar. Aquí estaba todo, claramente estipulado. La casa, el 80% de las acciones de la empresa familiar, los bienes inmuebles, la cuenta de inversión, todo para mí. Beckett y Tomás, por expreso deseo, recibirían un legado simbólico, una edición firmada de Don Quijote que perteneció a mi abuelo, y una cláusula final. Si alguno de los herederos impugna este testamento, quedará automáticamente excluido del mismo. Chen asintió mientras leía. Es impecable. Legal, claro. Y firmada con 2 testigos independientes. Todos identificados. Luego insertamos la memoria USB en su ordenador. Aparecieron varios archivos. Fotos de documentos firmados. Capturas de cámaras de seguridad de la casa. Y un video. Le dimos play. Papá, en bata, sentado en su sillón frente a la chimenea, con voz débil pero clara. Si estás viendo esto, Walter, es porque encontraste la caja, porque hiciste lo correcto, porque no huiste. Se detuvo, respiró hondo. Sé que tus tíos intentarán quedarse con todo. Sé cómo piensan, pero también sé que tú eres mi hijo, y que no solo heredaste mi sangre, sino también mi sentido de justicia. Una pausa más. Y luego, lo que hay en esta caja no es venganza,
Es memoria, es verdad. Haz lo que consideres justo. Yo ya hice mi parte. Diego se limpió los ojos con disimulo. Chen bajó la mirada, solemne. Yo abrí la última caja, la de madera. Dentro había una cadena con un colgante metálico en forma de brújula, la misma que papá usaba cuando íbamos a pescar al embalse. Debajo, un trozo de papel arrugado. Solo decía, para que nunca pierdas el norte. Me senté. Cerré los ojos. Y por primera vez desde que murió, sentí que papá estaba allí. No como un fantasma, sino como un faro. Una hora después, William Chen mandó la citación oficial a toda la familia para la lectura formal del testamento el día siguiente. Y esa noche, en vez de encerrarme en mi dolor, caminé hasta la vieja biblioteca de papá, coloqué la brújula en el estante donde guardaba sus botellas de vino y encendí la lámpara de escritorio, la misma con la que me ayudó a hacer mi primer trabajo de historia cuando tenía 10 años. Porque esta vez, la historia la escribiría yo. Martes, 9:00 de la mañana. La sala de conferencias del despacho de William Chen estaba iluminada por una tenue luz invernal que se colaba a través de las ventanas altas. Una mesa de madera pulida ocupaba el centro, rodeada de sillas que aún conservaban el crujido del cuero viejo. A un lado, una jarra de agua, vasos de cristal. Al otro, una carpeta negra cerrada, con el nombre de mi padre grabado en letras plateadas. Gabriel Serrano. Yo llegué primero. Diego se sentó a mi derecha, revisando por última vez la carpeta con documentos, testimonios, capturas de video y la declaración grabada de Kendra. William Chen, impecable, ordenaba los papeles con una precisión casi ritual. A las 9:11 se abrió la puerta. Entraron Tomás y Beckett. Iban acompañados de sus esposas y sus hijos, mis primos, aquellos que en el funeral me abrazaron como si estuviésemos del mismo lado de la herida. Hoy, sus rostros eran distintos, más tensos, más apagados, como si ya sospecharan que algo no encajaba en la versión de la historia que les habían contado. Nos saludamos con un simple movimiento de cabeza. Tomás rompió el silencio. Antes de que empiece esto, Walter, quiero dejar claro que no estamos aquí para pelear. Solo queremos lo que corresponde. No respondí, ni asentí. Solo lo miré, con los ojos bien abiertos. William tomó asiento, ajustó sus gafas y habló con voz firme. Gracias por venir. Como abogado de confianza de Gabriel Serrano, estoy aquí para proceder con la lectura oficial de su testamento, fechado el 14 de marzo, debidamente registrado y acompañado de documentación audiovisual validada. Habrá oportunidad de hacer observaciones después. Tomás carraspeó, incómodo. Beckett apretaba la mandíbula. Los demás parecían contener la respiración. Chen abrió la carpeta, extrajo el primer documento y leyó. Yo, Gabriel Serrano, en pleno uso de mis facultades mentales y físicas, declaro este testamento como mi última voluntad. Dejo constancia de que toda versión anterior queda revocada en este acto. Los nombres fueron pronunciados uno a uno. La distribución fue clara. Para mí, la casa familiar, el 80% de las acciones de la empresa, cuentas corrientes, inversiones y propiedad intelectual. Para Morén, una pensión vitalicia, el derecho a vivir en la casa de huéspedes y una nota personal de agradecimiento. Para Kendra, una beca universitaria completa, bajo el nombre de mi padre, hasta que finalizara sus estudios de enfermería. Para Tomás y Beckett, una edición encuadernada de Don Quijote de la Mancha, firmada por nuestro abuelo, y una última cláusula. Cualquier heredero que impugne este testamento será automáticamente excluido de todo derecho sucesorio. El silencio que siguió fue absoluto. Tomás se puso de pie bruscamente. «Esto es una farsa», espetó, con el rostro encendido. Ese testamento fue manipulado. Gabriel no estaba en condiciones. William no se inmutó. Solo pulsó el botón del mando a distancia y la pantalla del proyector descendió lentamente del techo. En ella comenzó a reproducirse el video. Papá apareció, con el rostro pálido pero los ojos vivos. Su voz era suave, pero cada palabra llevaba el peso de un hombre que había esperado demasiado tiempo para decir su verdad. Soy Gabriel Serrano. Estoy consciente, estoy en paz, y estoy grabando este mensaje para proteger la verdad. A continuación, comenzó a leer su propio testamento, en voz alta, delante de la cámara. Cada cláusula, cada intención, cada nombre, hasta llegar a la frase final.
Si alguien que hoy dice quererme intenta torcer lo que dejo escrito aquí, entonces nunca me quiso. Al terminar el video, nadie habló. Nadie se atrevió. Fue Tomás quien rompió el silencio, pero su voz ya no sonaba segura. Esto no prueba nada. Es solo un video. Podría haber sido grabado en cualquier momento. No se le ve bien. No está claro. William Chen abrió una segunda carpeta. También tenemos el testimonio de Kendra López, enfermera registrada, presente en los últimos meses del señor Serrano, quien ha declarado bajo juramento que vio al señor Tomás forzar la firma de documentos mientras Gabriel estaba sedado. Además, se adjunta material de cámaras de seguridad instaladas por el propio Gabriel, cuyas imágenes, ya entregadas a notaría, muestran lo mismo. Entonces, y solo entonces, comprendí lo que significaba ganar sin gritar. Beckett se hundió en su silla. Su esposa lo miró con ojos desencajados. Uno de mis primos se levantó y abandonó la sala en silencio. Tomás bajó la vista, apretó los puños, murmuró algo que no logré entender, y luego se fue, arrastrando su sombra por el pasillo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me giré hacia William. ¿Y ahora? Él me miró con calma. Ahora, heredas lo que tu padre quiso, pero sobre todo, heredas su verdad. Diego me tocó el hombro. Yo me levanté, y por primera vez en toda esta tormenta sonreí, no porque gané, sino porque papá nunca perdió. Los días siguientes pasaron como un carrusel lento de gestiones, firmas, llaves entregadas, cuentas transferidas y silencios que sabían a final de época. Tomás y Beckett no volvieron a llamar, no enviaron correos, no intentaron impugnar. Quizás entendieron, finalmente, que no les quedaba nada que reclamar, ni nada con lo que manipular. El despacho de mi padre en la empresa, ese lugar que siempre me pareció demasiado grande para mí, ahora me esperaba cada mañana. La silla donde él se sentaba, la pluma estilográfica que siempre dejaba alineada con el borde del escritorio, el reloj antiguo de péndulo al fondo de la pared. Todo seguía igual. Pero él ya no estaba, y la sombra de su ausencia era más poderosa que cualquier presencia física. El primer día que me senté en esa silla, temblé. No por miedo a no estar a la altura, sino porque entendí que aquel sillón no representaba poder, sino responsabilidad. Había decisiones que tomar. Empleados que me miraban con ojos de incertidumbre. Clientes que dudaban si confiar en el hijo del jefe. Incluso algunos socios que, hasta entonces, solo me conocían como el chaval que venía a recoger a su padre después de reuniones largas. Pero no iba a fingir ser mi padre. No iba a imitar su forma de andar, ni su manera de hablar pausada. Yo no era él, pero sí era su hijo. Empecé por lo básico. Reuní al equipo. Me presenté sin discursos épicos. Les hablé con la verdad. No voy a prometeros milagros, solo transparencia. Y el compromiso de seguir adelante sin traicionar lo que esta empresa ha sido desde que mi padre la levantó con las manos llenas de barro y la espalda hecha polvo. Algunos se sorprendieron. Otros bajaron la guardia. Y uno, un técnico mayor, al que recordaba de niño, se levantó y dijo simplemente: «Tu padre estaría orgulloso». Eso fue todo lo que necesité para seguir. Fuera del trabajo, la casa de papá, ahora mi hogar, se sentía distinta. Moren seguía viviendo en la casita de invitados. A veces venía con bizcocho casero, como si aún esperara que él saliera de su estudio diciendo: «¿Hoy has echado más canela, Moren?». Yo siempre le decía que sí, aunque el sabor fuera idéntico. Clara, la hija de Diego, comenzó a pasar más tiempo por allí. Pintaba en el jardín. Me contaba sus historias inventadas. Me hacía reír, quizás porque el silencio necesita voces frescas para que no se vuelva tristeza. Y entonces llegó aquella carta. Un sobre sin remitente, pero con mi nombre escrito con letra que reconocí de inmediato, la de papá. Dentro, una sola hoja. «Walter, si estás leyendo esto, significa que hiciste lo que yo no pude, enfrentarte al veneno que una vez llamamos familia. No quiero que cargues con odio, ni con rencor. Quiero que vivas, que dirijas, que seas tú. Yo ya tuve mi tiempo. Ahora es el tuyo. No te conviertas en una estatua en mi sombra. Camina, y que el norte siempre esté contigo. Papá». Me quedé en silencio largo rato, con la carta entre las manos. Afuera, el cielo se nublaba, pero dentro de mí algo se aclaraba. No vine a reemplazar a mi padre. Vine a honrarlo. Y eso no se hace con títulos.
se hace con decisiones, con integridad, con amor. Esa noche encendí la chimenea. Me senté en su sillón, no como un heredero, sino como un hijo que por fin entendía. Y antes de dormir, fui hasta la biblioteca. Coloqué la carta de papá junto a la brújula y supe que estaba listo. No para terminar esta historia, sino para comenzarla de nuevo, a mi manera, de pie. Pasaron 3 meses. La empresa seguía funcionando, no con grandes alardes ni titulares de prensa, pero con una serenidad sólida, como si el legado de mi padre siguiera circulando entre los pasillos, en los informes firmados con respeto, en los saludos sinceros cada mañana. Nadie hablaba ya de Tomás ni de Beckett, ni de aquel testamento oculto. Nadie necesitaba hacerlo. El silencio había vuelto, pero no como amenaza, sino como paz. Yo, por mi parte, había cambiado. Ya no me despertaba con la mandíbula tensa ni con el corazón acelerado. Empezaba a entender que el duelo no desaparece, solo cambia de forma. Se vuelve más pequeño, más llevadero. Se instala en algún rincón del pecho donde late al ritmo del agradecimiento. Porque haber amado y perdido sigue siendo mejor que no haber amado nunca. Una mañana de marzo, recibí un sobre del Ministerio de Educación. Era la confirmación oficial del Fondo de Becas Gabriel Serrano, aprobado y registrado bajo el nombre de mi padre, con el dinero de una de sus cuentas personales que él había dejado explícitamente sin tocar. Establecimos un programa anual para jóvenes en situación vulnerable que quisieran estudiar enfermería, geriatría o asistencia sanitaria. El primer nombre de la lista, Kendra López. La cité en el despacho. Cuando llegó, vestía sencillo, con el pelo recogido y los ojos aún brillantes de esa mezcla de humildad y fuerza que siempre me conmovió en ella. Le tendí el sobre. Lo abrió con cuidado. Cuando terminó de leer, levantó la vista sin poder hablar. «Mi padre te vio, Kendra», le dije, «y te agradeció, a su manera». Ella no contuvo las lágrimas, y yo no la detuve. A veces, llorar también es un acto de gratitud. Una semana después, fui a ver a Moren. Vivía tranquila en la casita del fondo del jardín. Cada mañana seguía regando las plantas como si papá aún fuera a salir a corregirla por echar demasiada agua. Le llevé una caja de madera, sencilla pero firme. Dentro, una copia enmarcada de la carta de papá, una fotografía antigua donde estaban los tres, él, Moren y yo, de pequeño, y un pequeño broche de plata que él solía guardar en su cajón más escondido. «No sé si él alguna vez te lo dijo», murmuré, «pero tú fuiste su familia también». Moren no dijo nada, solo me abrazó, y ese abrazo fue diferente a todos los anteriores. Fue un cierre, fue un principio. En abril, tomé una decisión. Vendí el apartamento que heredé en la costa, uno que papá nunca usó, pero mantenía por si algún día nos cansábamos de Madrid. Con ese dinero, restauramos la biblioteca pública de nuestro barrio. En el vestíbulo principal, instalamos una placa que decía, «Dedicado a Gabriel Serrano, hombre de pocas palabras pero muchas enseñanzas». El día de la inauguración, me senté solo en uno de los bancos del patio. Observé a niños entrar corriendo, a madres buscar libros de cuentos, a estudiantes con mochilas llenas de dudas. Y sentí algo que no había sentido desde hacía mucho, ligereza, como si finalmente hubiese soltado una mochila que no era mía, porque había entendido que no heredas a tu padre por lo que te deja en cuentas bancarias, sino por lo que deja en las personas que tocaron su vida. Y en ti. Esa noche, al volver a casa, encendí la lámpara del escritorio de papá. Abrí la libreta negra una vez más, y en la última página añadí una sola línea. Lo que no pudieron quitarme fue lo que más valía. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez tuviste que pelear por lo justo, aun cuando nadie miraba, si tuviste que reconstruirte en silencio, te invito a dejar un comentario, a compartir esta historia con quien más lo necesite, y a suscribirte al canal. Aquí, donde las historias reales se cuentan con la verdad por delante y el corazón abierto. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, donde, como siempre, la dignidad no necesita gritar, solo necesita resistir.